Asistió. Jimenita, disculpe que tengo frío. Señora Presidenta, la cuenta. Tenemos un oficio del Presidente de la República con el que hace presente la urgencia de suma al proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial. También una solicitud del honorable senador señor Walker para invitar a exponer a la directiva de las comunidades dieguitas de la provincia de Limarí sobre su inquietud respecto al reconocimiento de dichas comunidades. Y finalmente un escrito del abogado señor Renato Ortega, que manda una carta notarial titulada Víctimas solicitan ayuda en causas por corrupción. Eso sería, señora Presidenta. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Yo saludarlo a usted, a los senadores, a la subsecretaria de Derechos Humanos, el subsecretario de Justicia, a todo el equipo del Ejecutivo. En relación a la cuenta, efectivamente, después de reunirme con las comunidades diaguitas de la provincia de Limarí, en la región de Coquimbo, en Ovalle, envié este oficio porque ellas tienen una aspiración muy sentida, que es el reconocimiento del pueblo de Aguita, no como pueblo originario, sino que tiene que ver con el reconocimiento territorial. Varios pueblos originarios, incluyendo el pueblo Chango, por ejemplo, tienen un reconocimiento de su etnia en base a un territorio. Ellas tienen esta inquietud que quieren expresarla también al Ejecutivo, aprovechando hasta los subsecretarios, ¿no es cierto? Y también al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver también con la situación de los pueblos originarios, y le gustaría exponer en la Comisión de Derechos Humanos para que, si usted lo tiene a bien, sé que tenemos una agenda muy recargada, en una próxima sesión pudiéramos escucharlos, Presidenta. Sí. Bueno, buenas tardes, subsecretarios, senadores. Em, sí, lo que pasa es que el tema de la agenda es lo que me preocupa porque estamos con varios, está como agenda eh, como completa. Entonces, ese es el problema. Pero podemos buscar, pero yo en este momento no creo. Eh, Estamos viendo los proyectos que están y tenemos una hoja, como una hoja de ruta ya conformada, ya hecha, así que tenemos que ver en qué momento podemos ponerlo. Ya, ya pues. No se preocupe. Em, sí, senador. Mira, y si fuere posible, no sé si alcanzamos antes que termine el año, en Santiago, en un día lunes o un día jueves, tener una sesión solo para este tipo de cosas, de audiencias como esta y como otras que están a la espera para no se sienta como que estamos acumulando y que no estamos atendiendo. Entonces, sugiero eso, si es que fuere posible, y tomáramos esa decisión. Ahí lo que pasa, senador Gastón, es que eh, nos cuesta mucho reunirnos cuando no es el día de. Nos ha costado muchas veces y de repente fracasa la sesión. El día lunes yo por lo menos en la tarde tengo mujer y equidad de género, todos los lunes. Entonces, claro, podríamos buscar un día, yo no tengo ningún problema, pero no sé qué día podría ser. O en la mañana. Sí. Ujú. Sí, sí, también podría ser el jueves en la mañana. Ya, pues, sí, porque tendríamos que ver si están todos disponibles para a esos días. Si no les toca alguna comisión o algo así. Ya, no, gracias a ustedes. Jimenita, la tabla. Eh, sí,
La comisión está citada para iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto a mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Al respecto está invitado la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Daniela Quintanilla, el subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, las abogadas de la División Jurídica, señora Flora Benazul y María Florencia Draper, y el jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Sebastián Cabezas. Están todos presentes, señora Presidenta. Ya. ¿Con, ¿con quién empezamos? ¿Con la subsecretaria? Secretaria, sí. Daniela, por favor. Bien, muchas gracias, Presidenta. A través suyo también saludo a los senadores que integran esta comisión. En la sesión pasada nosotros hicimos una presentación respecto de los resultados de la mesa técnica de asesores que se conformó para poder resolver los nudos críticos que se habían identificado. Solo a modo de un resumen muy breve, yo diría que tenemos dos conjuntos de indicaciones que identifican los mismos nudos críticos y proponen soluciones a ellos. Las distinciones entre ambos grupos de indicaciones, la verdad es que son muy menores y sutiles. En lo sustantivo, creo que es destacable que tenemos acuerdo en la mayoría de los puntos centrales, que son principalmente la limitación de edad, es decir, que sean mujeres embarazadas, niños o madres de niños o niñas de menos de 3 años. Otra de las cuestiones en las que tenemos un acuerdo bien transversal es en que esta sea una norma de carácter imperativo, es decir, decretar a través de este proyecto de ley la improcedencia tanto de la prisión preventiva como de las condenadas en estas hipótesis. Y las distinciones que tenemos son más bien sutiles, que creo que las podremos ir identificando en la discusión en particular de cada una de las indicaciones. En lo sustantivo, algunas cosas que a nosotros como Ejecutivo nos preocupan es por una parte abrir un catálogo de excepciones de tipos penales. Pensamos que ese camino puede tornar ineficaz la norma en definitiva y nos gustaría poder tener acuerdo en un régimen de excepciones generales a la improcedencia que no respondiera a tipos penales en específico. Ahí vemos alguna dimensión problemática, pero la podemos ir resolviendo a medida que vayamos viendo las indicaciones una por una. Y luego creo que también tenemos acuerdo en general en la necesidad de frente a estos escenarios, activar al intersector para poder poner la oferta programática en general para la protección de niños, niñas y adolescentes, que son en definitiva el sujeto que queremos resguardar a través de este proyecto de ley, para la atención de las necesidades específicas de cada contexto, de cada núcleo familiar. En lo que tenemos una diferencia es en el mandato obligatorio a que esa derivación al intersector tenga un foco específico en las habilidades parentales de las mujeres. Entendemos que ahí podemos, es un delicado equilibrio entre caer en un estigma que pensamos que es evitable mediante la vía de un mandato de activación del intersector en general, pero insisto, son diferencias bien sutiles en lo grueso, creo que tenemos bastante acuerdo. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Jimenita, ahora ya. Démosle Ya. con- Sus señorías tienen en su escritorio un comparado donde se establecen las dos últimas columnas, las indicaciones formuladas a la comisión tanto por la senadora Campillay, la senadora Carvajal y senadores Urresti, Quintana y Saavedra, y en otra columna están los senadores Chaguán, Van Rieselberghe y Walker. Están indistintamente ya. La primera indicación al artículo primero de los senadores señora Campillay y Carvajal y los senadores señores Urresti, Quintana y Saavedra es para el artículo primero y incorpora un artículo 141 bis nuevo al Código Procesal Penal. Y esto está en la página 10 del comparado y dice lo siguiente. Artículo 141 bis. Improcedencia de la previsión preventiva de imputadas embarazadas con hijos menores de 3 años. Tampoco se podrá ordenar la prisión preventiva cuando la persona imputada esté embarazada o sea madre de una niña o niño menor de 3 años de edad. Con todo, podrá decretarse la prisión preventiva en los casos previstos en el inciso anterior, cuando la persona imputada se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias. A. Haya sido formalizada en esta u otra investigación o condenada por un delito en contra de uno de sus hijos o hijas menores de edad.
B, haya sido condenada por delitos contra la vida o integridad física, psíquica o sexual de personas menores de edad, o C, se haya decretado o se encuentre pendiente de resolución en este u otro proceso una prohibición de acercamiento de la imputada a favor del hijo o hija menor de 3 años, o que se haya decretado por resolución el cuidado personal o proteccional del niño o niña menor de 3 años en una persona distinta al de la madre. En caso de que se decrete la prisión preventiva con el fin de resguardar el interés superior del niño o niña, el tribunal deberá poner en conocimiento a la oficina local de la niñez o al tribunal con competencia en materias de familia, según el caso, para que adopten las medidas de protección que estimen pertinentes. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se deberá acreditar el estado de embarazo por medio de un certificado emitido por un médico o un profesional funcionario de un servicio público de salud de no más de 30 días desde su emisión o por cualquier otro medio idóneo. Para acreditar la afiliación se acompañará el correspondiente certificado de nacimiento con todas las anotaciones que correspondan. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 141 de este código. Sí. Sus señorías tienen en pantalla el comparado también a la vista para que vean. Y la indicación número 2 de las senadores Chaguán, Van Rysselberghe y Walker, el inciso primero, si ustedes vienen en su comparado, es del mismo tenor, salvo el párrafo final que dice: en tal situación el tribunal deberá imponer a lo menos la medida cautelar personal establecida en la letra B del artículo 155. Que este 155, letra B, se refiere a la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, los que se informarán periódicamente al juez. Después, el párrafo siguiente, con todo, con la letra A, B y C, también estaría igual, salvo el último párrafo, pero que eso yo creo que está repetitivo. El párrafo final dice: o una medida de protección que hubiera radicado en cuidado personal en una persona distinta a la madre, ya está contenido en el mismo párrafo anterior. Y la letra D es la nueva que tiene esta indicación número 2, que haya sido formalizado por delitos contenidos en el párrafo 10 del título sexto, el libro segundo del Código Penal del artículo 16 de la ley 20.000, o en los delitos que la ley califique como terrorista. Y lo demás son iguales las dos indicaciones. Entonces, no sé, Presidenta, si quiere que el Ejecutivo informe específicamente las diferencias. Sí. Sería Daniela, ¿cierto? ¿Sí? ¿Puede informarnos el Ejecutivo la diferencia, por favor? Sí, Presidenta. Las diferencias, como señalaba la secretaria, en dos puntos vinculados a, por una parte, agregar que en tal situación, es decir, en aquellos casos de mujeres imputadas embarazadas con hijos menores de 3 años, ambos estamos de acuerdo en que se declare la improcedencia. La distinción es que una de las indicaciones quiere establecer además que en estas situaciones el tribunal deba imponer a lo menos la medida cautelar personal establecida en la letra B del artículo 155, que entiendo es el arresto domiciliario total, ¿no? ¿Sí? Es la sujeción a la vigilancia de una institución. Ya. Entonces, lo que es arresto, es que ahí tenemos una diferencia. Quizás podemos leer el 155, la letra B del artículo 155. Yo creo que eso nos va a aclarar. Letra B del artículo 155. Dice, claro. ¿Leo? Dice, letra B, la sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez.
Ahí quizás, Presidenta, por su intermedio, de pronto podríamos abrir el punto a cuál sería la intención de incorporarlo. Lo que a nosotros nos parece problemático, diría, son dos cosas. Uno, la frase de a lo menos, puesto que no existe algo así como un orden creciente o decreciente de las cautelares establecido jerárquicamente en la ley. Entonces, el decir a lo menos... yo creo que confunde y no tenemos tan claro el sentido. Ahora, insisto, de pronto si es que los senadores que la promueven pueden quizás explicar un poco el sentido, estoy segura que podemos llegar a algún acuerdo donde logremos el objetivo que se busca. Pide la palabra. ¿Sí? Adelante, senador Walker. Gracias, presidente. Se trata, en estos casos, la indicación que hemos presentado, claramente establecer el principio general de que no procede la prisión preventiva, ¿no es cierto?, respecto de mujeres embarazadas o madres de niños menores de 3 años, entendiendo que además la prisión preventiva por regla general es una medida absolutamente excepcional, pero en estos casos remarcamos el carácter excepcionalísimo y establecemos en sustitución, por así decirlo, que en estos casos el tribunal deberá imponer a lo menos la medida cautelar personal establecida en la letra B del artículo 155, que es la vigilancia de una autoridad. Nosotros entendemos que esto es la situación típica del arresto domiciliario, en que va personal de gendarmería a verificar que se está cumpliendo con la medida cautelar, podríamos decir en este caso también cautelar respecto a los niños, niños y adolescentes, porque me imagino que se puede cumplir en este caso esa visión cautelar no solamente respecto a la prohibición de desplazamiento, sino también que el personal de gendarmería, por ejemplo, a través de un asistente social, pueda verificar la situación de esos niños menores de 3 años o la situación de la mujer. O sea, cumple un rol protector también. Ahora, si al Ejecutivo lo que le complica es la expresión, a lo menos podemos eliminarla, porque a lo mejor lo que le complica al Ejecutivo es que el nivel de intensidad en la expresión a lo menos, entonces podría quedar en tal situación, deberá imponer la medida cautelar establecida en la letra B del artículo 155, y yo creo que ahí se cumple el propósito, porque obviamente alguna medida cautelar tiene que existir, ¿no? Insisto, en este caso tiene que ver con el que no cumpla prisión preventiva, en este caso en un recinto carcelario, que es el objetivo del proyecto, pero a su vez un rol de vigilancia de la autoridad y también respecto a la situación de los menores o la propia situación de embarazo, en este caso de la madre que afecta a esta medida cautelar. Senador Chaguán, por favor. Sí, yo coincido completamente, eso fue lo que nos inspiró justamente a presentar esta indicación. Ella no va a estar privada de libertad, como es el principio general, pero ciertamente tiene que tener alguna medida cautelar, porque lo contrario, lo que podemos facilitar con esta medida es eventualmente eludir la acción de la justicia. Por eso es tan importante tener una medida cautelar y esta es la medida cautelar que nos parece razonable. Y esa es la justificación adecuada, porque de lo contrario pareciera ser una herramienta de impunidad finalmente esta condición. Entonces, a mí me parece que cumplimos con el objetivo general, cumplimos con la medida cautelar y logramos finalmente que esa persona efectivamente tenga una relación materna, infantil, adecuada en esos a lo menos 3 años. Ese es el objetivo. Subsecretaria, adelante.
Sí, yo diría dos cosas. Primero, recordar que estamos en sede de prisión preventiva, por lo tanto, la determinación de la pertinencia o necesidad de una medida cautelar es algo que el tribunal deberá evaluar caso a caso, digamos, ¿cierto? Y por lo tanto, a nosotros nos parece que la remisión al 141, que es el inciso final, que en ese compartimos, es decir, lo dispuesto en este artículo, o sea, la improcedencia de la prisión preventiva, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del 141, que es precisamente para las personas que demuestran una baja adherencia al proceso. Y por tanto entendemos que el tribunal siempre va a tener esa posibilidad de decretar esta cautelar u otra que no sea la prisión preventiva, y que por lo tanto establecer obligatoriamente una medida cautelar nos parece un poco excesivo. Ahora, quiero insistir en el punto que no es algo que signifique tampoco una gran distinción, es una obligación que es reforzada, que para efectos del Ejecutivo nos parece innecesaria, pero que no altera, creo yo, el espíritu ni del nudo crítico identificado ni de la propuesta de soluciones. Senador Saavedra, adelante. Sí, mi preocupación es la siguiente, porque todo esto se genera porque hubo mujeres que, estando cumpliendo presidio, allí tuvieron o dieron a luz con grillete y todo. Esa es la situación, origen de esta discusión y este proyecto de ley. Lo queremos evitar para que no se produzca ese nacimiento, ese parto en una cárcel. Mi preocupación es que, claro, ya no va a estar en la cárcel, va a estar en la casa, cumpliendo medidas cautelares. Es que no va, o sea, que no tengamos ese impedimento, porque podría darte las situaciones que entonces ahora va a ser en la casa. Pero ahí no nos sirve, no sirve en una maternidad, no sirve en ese lugar donde tenemos. Y entonces mi pregunta es, ¿esto eh, dificulta, atrofia, obstruye que el proceso de dar a luz, de ser madre, no se va a ver obstruido por una medida cautelar que ahora va a estar en la casa? Esa es mi duda antes de votar. Sí, subsecretaria, adelante. Sí, yo creo que se cumple ese espíritu. Quizás una posibilidad podría ser que abrir al tribunal la dictación de cualquiera de las del 155. También, o sea, hacer una preferencia exclusiva por una letra o por otra, creo que restringe el margen de apreciación de contexto que tiene que tener el tribunal en particular. Es decir, el tribunal puede considerar que esta es la más idónea, pero puede considerar que alguna de las otras cautelares del 155 también puede hacerlo. De pronto dejarlo abierto y no circunscrito a una letra en particular pudiese ser también una alternativa. Senador Walker, por favor. Muy breve, Presidenta, para no redundar. Estamos en el caso que por la naturaleza del delito, el legislador se pone en la situación en que el juez debiera dictar la prisión preventiva. Pero nosotros le estamos diciendo al juez que por la situación particular de la imputada, en este caso de la mujer, madre de un niño menor de 3 años o mujer embarazada, le estamos diciendo al juez, en virtud de ese rol protector que tiene la ley, en virtud del principio del interés superior del niño, nosotros como legislador queremos que usted no le aplique la medida cautelar más gravosa y en cambio la sustituya por otra. Claro, la subsecretaria dice, efectivamente queremos darle la libertad al juez para poder aplicar otra medida cautelar, pero también podría el juez no aplicar ninguna. Yo creo que esta indicación es un sano equilibrio, Presidenta, porque si el objetivo del proyecto de ley es proteger a los niños, lo lógico, o sea, yo veo que esta medida cautelar cumple dos objetivos. Primero, evitar el peligro de fuga, ¿no es cierto? Eh, eh, evitar que esta persona que ha cometido delitos graves siga cometiendo delitos, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo un rol cautelar respecto a los niños. Si queremos proteger a los niños menores de 3 años o la situación de gestación, de embarazo de la imputada, en ese caso, Gendarmería bien podría procurar que no solamente
la imputada cumpla con la medida, sino que los niños estén bien. Y podrá tener, insisto, un informe del asistente social respecto de cuál es la situación de los niños, si están bien cuidados, si están bien alimentados, del ser humano en gestación. O sea, creo que cumple dos objetivos esta indicación y por eso me he convencido de su pertinencia, Presidenta. Sí, senador Chaguán, por A favor. ver, en esto yo quiero ser categórico porque esta es una línea que nosotros no vamos a cruzar y quiero decirlo con toda honestidad, porque o nos jugamos porque hay un catálogo o nos jugamos por esto. Pero yo quiero decir lo siguiente, si es que está condenada por infanticidio, no, 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 estoy extremando el argumento, ¿ah? Estoy extremando el argumento porque estamos diciendo que, a ver, estamos velando por el interés superior del niño. Ya. O que el juez pueda decretar alguna medida, pero acá me parece muy bien que en definitiva no esté en prisión preventiva, esté con su menor, pero tenemos que asegurar que ese menor esté en buenas condiciones también. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Y por eso, o vamos al catálogo, y encantado, y vamos a ver si ustedes están disponibles, o vamos a finalmente establecer alguna condición, pero esto no es una libertad entregada en virtud de que la persona está embarazada o que está con un niño menor de 3 años, porque esto puede ser un incentivo para generar una situación en la que pueda constituirse en este proyecto. Quiero ser muy cuidadoso con esto, pero si no se puede abusar de este procedimiento. Entonces, yo creo que tiene que haber una medida cautelar que genere un equilibrio. Por lo menos en el caso mío, no sé, Patricio y los autores de la indicación, esta es una línea que no vamos a cruzar. Eso es. Sí. Presidenta, si me Sí, permite. un poquito. Es que, Sí. a ver, lo que yo entiendo es que en caso de que, como usted decía, irse a los extremos, que aquí haya un infanticidio, el arresto, ¿cómo es que se llama? La prisión preventiva procede. Sí, po, no es algo como, o sea, obviamente que el juez va a darle prisión preventiva, porque sabemos que una persona que tiene algún delito de abuso, infanticidio y muchas cosas, y otras cosas más, obviamente que no le van a dar libertad. O sea, obviamente que no va a acceder a algún otro tipo, a alguna alternativa, sino que va a tener el arresto, o sea, va a estar en prisión preventiva. Eso no está en juicio. Ahora, el tema del arresto domiciliario, como decía el senador Gastón, no tendremos problemas después, que esa persona tenga que mejorarse en su casa, que tenga que dar a luz en su casa, porque salir de su casa va a ser ¿cómo es que se dice? Va a... ¿Mm? Claro, para autorización y en que le den la autorización para salir, al final va a pasar lo mismo que en la cárcel, va a tener su bebé en su casa. Entonces, yo creo que aquí, según el juez, o sea, debiéramos dejárselo al juez, obviamente, por el tipo de delito que tenga la persona, pero que no vaya a pasar lo mismo en la casa o en la cárcel, porque si no, el proyecto no servirá para nada, po. Porque en la casa nosotros no tenemos, como antes era posible, parteras para que vayan a la casa y le ayuden a dar a luz. Entonces, hay que pensar y obviamente, como le decía antes, yo entiendo que en caso de cualquier delito contra menores, obviamente va a haber prisión preventiva. Eh, sí, pero antes estaba subsecretario. Sí, Presidenta, por su intermedio. Yo creo que como ejecutivo, tal como indicaba la subsecretaria, no vemos problema en que en la indicación
se incluya esto, por su intermedio, señor presidente, quizás lo que cabría abrir, y eso lo someto a su consideración, es ponderar que en este caso y en cualquier caso el juez pueda también evaluar alguna otra medida. Exacto, de acuerdo de la que está señalando. Y si es así, nosotros no vemos ningún inconveniente por su intermedio, señor presidente, porque en el fondo también vamos a estar dejándole al juez la consideración para el caso concreto. Si a usted Sí, le parece. claro, porque cambia cuando ya la persona ya dio a luz, puede cambiar. Aunque también, por ejemplo, si el niño se enferma, ya la madre no podrá llevar al niño al médico con un arresto domiciliario, por ejemplo. Pero lo que a nosotros nos interesa es que esto no se convierta en lo mismo que estar en una cárcel, que tenga que dar a luz en su casa. Senador Chaguán. No, quiero aclarar, no voy a extremar ahora el ejemplo, pero sí voy a poner un ejemplo en la que sí pudiera ser objeto de este beneficio. Homicidio simple. Homicidio simple pudiera ser objeto de este beneficio, ¿cierto? Ok, estamos de acuerdo. Entonces, a mí me parece adecuado dejar en el catálogo establecido en la ley que se establezca alguna medida cautelar, uno. Y también me parece adecuado que tomemos los resguardos para que, en definitiva, haya un derecho para efectivamente hacer los controles médicos necesarios, que también yo creo que también es relevante y debiéramos incorporarla en una indicación unánime, que podamos justamente resguardar esa condición para los efectos de los controles de niños sanos o los controles de salud, efectivamente tener derecho finalmente a tener una salida de la medida cautelar respectiva. A mí me parece que hoy cumplimos con los dos objetivos. Quiero ponerlo sobre la mesa. Y mira, en la línea argumental que hice delante, para hacerla coherente, no sé, abogado, quiero que me entiendan, pero en el 155 tiene 8 o 9 medidas. Bueno, dejémoslo al juez que aplique la que sea más cercana, más conveniente y que sea congruente con el propósito inicial de esta ley. Eso es lo que estamos buscando, reitero. Porque si no dejamos las cosas como están nomás, ¿para qué vamos a estarnos gastando el tiempo aquí y no llegando a un acuerdo? Así que en términos de proposición, eh, para arreglar esto, para que salvemos la impas y que sea de consenso, que sea el juez el que determina la aplicación de una de las medidas que están establecidas en el 155. ¿Y si le pedimos al Ejecutivo alguna propuesta al respecto de lo que nosotros hemos estado hablando ahora? Nosotros, muy disponible, señora presidenta. ¿Sí? Disculpe, senador Walker. Sino señalar, Presidenta, que ya el artículo 155 establece en un inciso que el tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado el caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Eso ya está en el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que, a ver, para quienes están siguiendo esta discusión, y para que estemos muy claros, no me gusta extremar los ejemplos, pero el típico caso que después dicen cómo los parlamentarios aprobaron esto. Podemos estar hablando de un delito grave y que en este caso el juez pueda decretar una firma mensual, por ejemplo. Eso también es una medida cautelar respecto de delitos graves. Y eso es lo que nos complica. Eso es lo que nos complica. Y yo creo que, perdónenme, o sea, tenemos un juez de garantía en Ovalle y fue un caso conocido a nivel nacional que tiene muchos años como juez de garantía y dejó en libertad a personas que pertenecen a una banda de crimen organizado. Y la excusa del juez fue, bueno, es que el legislador lo permite. ¿Se fija o no, Presidenta? Entonces, lamentablemente, la tendencia y los porfiados hechos nos llevan a ser más restrictivos en la libertad que podemos darle a un juez de garantía, porque no siempre el criterio es el adecuado. Perdóname que le diga, Presidenta.
Subsecretario, por Sí, por su intervención, señora presidenta, quizás en este caso lo que nosotros estábamos considerando, proponiendo, era que justamente se alterara esto que indica, ¿no es verdad?, que no quede entregado al tribunal la posibilidad, sino que no es que el tribunal podrá imponer, el tribunal deberá. Lo que pasa es que no va a ser la prisión preventiva, pero deberá imponer alguna de las, por su término, señora presidenta, alguna de las medidas que está contemplada. Podría ser. Sí, podría. Depende. Pero estamos hablando. Con respecto de los niños, niñas y adolescentes, me quedaría tranquilo. El interés superior del niño. Pero entiendo el punto. Mm. Sí, subsecretaria. Sí, o sea, yo creo que la fórmula del, a lo menos la del B, es la que más se acerca efectivamente a lograr este objetivo que señala el senador por su intermedio, presidenta. Efectivamente, la obligatoriedad de imponer alguna de las del 155 dejaría este margen a algunas que son menos gravosas. Y por lo tanto, en el escenario en el que nos estamos poniendo para resguardar ese objeto, a nosotros como Ejecutivo nos parece que el inicial de a lo menos la letra B del 155 es la que más se acerca a ese objetivo y nos parece prudente y absolutamente atendible la aprehensión que se está levantando. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la indicación? Como señalábamos al inicio, senadora, nos parece que existen los resguardos necesarios para que el tribunal lo determine caso a caso, ¿no? Pero atendiendo a la aprehensión que se está levantando, que nos parece sensata, digamos, no es algo desproporcionado, nos parece que la fórmula inicial del a lo menos la letra B del 155 es la que más efectivamente se acerca. Estaríamos de acuerdo como Ejecutivo con esa incorporación. ¿Nadie más? ¿Nadie más? No. No, nadie está pidiendo la palabra. Ya, Jiménez. Presidenta, y la letra D, que la indicación establece que haya sido formalizado por delitos contenidos en el párrafo 10º del título 6º, ¿eso también estarían de acuerdo? Sí, ya, entonces. Ya. ¿Sí? A ver, quisiera preguntarle al Ejecutivo si, con cuál de las dos indicaciones están de acuerdo y con cuál, y si le harían alguna variación. Pues, señora presidenta, nosotros, tal como indicaba la subsecretaria, ambas indicaciones son bastante similares y de hecho, dentro de lo que habíamos dicho, entendemos que cumplen con reubicar la modificación, resolver el problema de contradicción en el artículo 139 y 139 bis, señalar la improcedencia de la prisión preventiva, que es justamente lo que estamos discutiendo, devolver el rango de edad a los 3 años de los niños, niñas y adolescentes, se elimina la referencia a otros cuidadores, se elimina el catálogo de delitos excluidos y se amplían y precisan las excepciones en que no se aplica esta prohibición. En todo esto, para nosotros es vital, tal como veníamos conversando, y ahí le puede explicar más en específico la subsecretaria, para nosotros como ejecutivo es más importante el tema del catálogo que el tema que está contenido en esta segunda indicación por su intermedio, señora presidenta. En el sentido de que si es necesario establecer que esta medida
digamos, del artículo 155b se aplique con la redacción actual, nosotros estaríamos de acuerdo como Ejecutivo. Pero también reflejando que ambas indicaciones son el resultado del trabajo de los asesores y por lo tanto que cumplen con los nudos críticos que se habían mencionado en la presentación anterior. Si me permite complementar, Sí. Presidenta. Sí, ya. Entre las dos indicaciones hay dos distinciones. Una, que es la que acabamos de discutir, que en tal situación el tribunal deberá imponer a lo menos la medida del 155 letra B. Esa es una distinción. Y hay una segunda distinción, que es una letra adicional, que es la letra D, que es que haya sido formalizada por delitos contenidos en el párrafo 10 del título sexto del libro segundo del Código Penal, del artículo 16 de la Ley 20.000, o en los delitos que la ley califique como terroristas. Esas dos son las únicas distinciones entre una indicación y otra. A nosotros nos parece que efectivamente es un muy saludable equilibrio mantener la primera parte que propone la indicación de los senadores Chaguán, Walker y creo que un par más por su intermedio, Van Rieselberghe por su intermedio presidenta, mantener esa imposición de al menos la letra B del 155 y eliminar el catálogo de la letra D, que nos parece tiene otra serie de problemas que quizás podemos entrar a discutir ahora, si le parece, presidente. Entonces, frente a su pregunta de cuál es la indicación que le parece al Ejecutivo le parece que un sano equilibrio entre ambas es mantener la indicación que ha presentado la senadora Campillay y el resto de las que suscriben la indicación, manteniendo la primera parte y eliminando la letra D. Es decir, nos parece que ahí podemos encontrar un equilibrio entre ambas posiciones. Sí, senador Walker, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, el sentido de esta indicación que hemos presentado es ser coherentes con una serie de proyectos de ley que además han sido parte del fast track legislativo en materia de seguridad que hemos concordado con el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que dice relación con el catálogo de delitos que dice relación con el crimen organizado y las nuevas figuras de asociación delictiva y asociación criminal. Una cosa es la situación de una imputada que comete individualmente delitos que puedan ser graves y otra cosa es cuando estos delitos se cometen en el contexto de una asociación criminal o, para qué decir, delitos terroristas, ¿cierto? Yo creo que ahí estamos eh, en otra situación mucho más compleja, porque además muchas veces las mujeres son utilizadas por estas organizaciones de crimen organizado, terroristas, para cometer delitos. Entonces además se generaría un incentivo perverso como política criminal. Yo creo que el establecer no un catálogo de exclusión delito por delito, pero sí en general respecto de este tipo de situaciones, crimen organizado, asociación delictiva, delitos terroristas, me parece que es un límite bastante razonable a esta limitación que le estamos dando al juez, Presidenta. Gracias. ¿Me quedo? ¿Nada más? Ya, ya, Jimenita. Vamos, yo creo que la votación. ¿Sí? ¿Subsecretaria? Sí, yo quisiera reiterar que justamente como lo señala el senador Walker por su intermedio, Presidenta, hay un riesgo bien alto y sabemos que este tipo de organizaciones utiliza a las mujeres, que son en general quienes tienen menos involucramiento en el ejercicio de organización delictual, y es justamente por eso que nos parece complejo incorporar un catálogo, ¿no? De tipos penales específicos, porque pensamos que el incentivo a la política criminal va justamente en la dirección opuesta de lo que buscamos, ¿no? Y es por eso que nos parece, como señalaba al inicio, que un equilibrio prudente sería la mantención de una norma imperativa que obligue al juez a dictar al menos alguna de las cautelares del 155, pero no entrar en un catálogo de delitos, porque ahí vemos dos problemas. Uno,
es que la incorporación de un catálogo abre una puerta a que finalmente ese catálogo se empiece a llenar de otras figuras y que termina siendo ineficaz la norma, que no se cumple el objetivo que buscamos. Y por otro lado también que exista un incentivo a la propia organización criminal a hacer parecer como la responsable o la líder a quienes en realidad están en una situación que no es esa, ¿no? Entonces, pensamos, creo que compartimos la aprehensión, más nos parece que la solución no va por ese camino, digamos. Consideramos que la excepción del 141 general para las personas que tengan poca adherencia, que tengan peligro de fuga, que no se presenten a las audiencias, es suficiente para esa figura de una mujer que no esté en las hipótesis que estamos contemplando como origen de la discusión de este proyecto. Senador Saavedra. A ver, quiero entender que si nosotros establecemos un catálogo, en la práctica le vamos a entregar a los jueces la facultad para que ellos apliquen prisión preventiva a las formalizadas. Eso significa que vamos a mandar a la cárcel a las formalizadas y allí van a dar a luz. Entonces, ¿dónde está la solución del problema? Creo que lo estamos acrecentando más que resolviendo. Entonces, para mí es una dificultad lo que se está planteando. Creo que no va por ahí el camino que tenemos que encontrar de acuerdo. Senador Walker. Gracias, presidenta. Muy breve. Estamos hablando de casos muy excepcionales, como establece la propia subsecretaria. Me gustaría preguntarle al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuántos casos de mujeres hoy día están en esta situación. Estamos hablando de madres embarazadas, niños menores de 3 años. Yo creo que estamos hablando prácticamente de cero mujeres que están. No estamos hablando de la, entre comillas, burrera, ¿no es cierto?, que es imputada por microtráfico. Estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de delitos terroristas, estamos hablando que en caso de ser condenadas, la pena probable, sí o sí, por el catálogo de delitos, va a ser pena efectiva privativa de libertad. ¿Ubica? Entonces, yo creo que me parece un catálogo de exclusión básico, mínimo. Creo que estamos hablando muy pocos casos y la excepción confirma la regla general en este caso. Ya. Senador Chaguán. Sí, yo coincido con el argumento, porque acá lo que se trata, estos son muy pocos casos. Lo que nosotros queremos evitar que el crimen organizado finalmente sitúe a su equipo operativo justamente en personas que estén en esta condición. Mire, si así funciona el crimen organizado. Entonces vamos a tener finalmente que aquellos que estén en los brazos operativos, justamente del crimen organizado, van a ser personas que estén embarazadas o que estén con niños de 1 o 2 años. Y además porque la excepción ahora es prácticamente, o sea, si nosotros hiciéramos un repaso, me gustaría preguntarle, yo le puedo asegurar que no hay más de una decena, yo diría que no hay ninguna, pero de condenas por este delito, ninguna. Porque vuelvo a insistir, no estamos hablando, como bien decía el senador Walker, de las personas que transporten droga, no, estamos hablando de aquellos que sean parte de la organización del crimen organizado. O sea, sería bueno tener eh, ese antecedente. ¿Alguien más? No, ¿No? hasta ahora no. Ya. Y ahora sí, Jimenita, por favor. Señora presidenta, pone en votación la indicación número 1. El Ejecutivo hizo una proposición, que no es ni la proposición nuestra ni la de ustedes, sino que un intermedio que zanja la situación, yo creo. Y eso es lo que tendríamos que poner en votación, que no es ni una ni la otra proposición a esta altura. Presidenta, yo entiendo que, si me permite, el acuerdo respecto del primer eh, artículo o inciso, respecto del cual no tendríamos dificultad de esa medida intermedia. Entonces yo creo que eso es para ir avanzando, yo trataría de aprobar esa.
el catálogo. ¿Mm? Sí, por eso. Y ahí entraríamos a la siguiente discusión. Entonces, yo propongo que vayamos votando la parte que tengamos acuerdo y luego vamos avanzando. Un par de párrafos y hay otras que no. Yo creo que yo creo que tenemos que desagregar. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Desagregamos todo, Matías, y la que no tenemos nos empieza una fórmula de encontrar la. Le sugiero, Presidenta, si me permite, porque ya estamos en la hora de que comenzó la sala, dejar esto pendiente y tratar de lograr un acuerdo con nuestros asesores, porque difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en este momento. Sí, por favor. Sí, yo creo que efectivamente logramos acuerdo en buena parte del artículo. Lo que queda en discusión es la letra D, la exclusión o más bien la incorporación de un catálogo de tipos penales específicos para los cuales no aplicaría esta norma imperativa de no aplicar la prisión preventiva. Y ahí lo que nos parece complejo, como yo señalaba, es el incentivo que esto tiene bajo la lógica de la política criminal de encauzar o de encuadrar ciertas situaciones en las que nosotros sabemos y creo que tenemos un consenso que las mujeres en general son más bien utilizadas por la organización criminal que líderes de la organización criminal. Hay un peligro grande en encuadrar esa utilización bajo este relato justamente para determinar la prisión preventiva. Y como son muy pocos casos, nos parece complejo abrir esa posibilidad. Y porque además estamos en sede de formalización, que es una primera comunicación en la que en realidad no tenemos ni siquiera una investigación lo suficientemente avanzada como para saber cuál es el escenario al que nos enfrentamos. Entonces, nosotros súper disponibles a que a través de un espacio de conversación durante esta semana con los asesores podamos ver cómo resolvemos o no esa letra D, que es la diferencia que tenemos, porque creo que en el resto ya tenemos acuerdo. ¿Sí? Ya. Entonces estaríamos para la próxima semana. ¿Sí? Ya. ¿Prendió el micrófono? Ya, entonces, por haberse cumplido el objetivo de la citación. Recording stopped.